a este conversatorio sobre Malvinas, que se llama Enseñanzas, Memorias e Historia Viva. Bueno, desde los equipos de Ciencias de la Educación, también de Historia, y también de parte de la Secretaría de Derechos Humanos del Centro de Estudiantes, de la cual nosotros participamos desde la agrupación, teníamos la intención, el interés de organizar una actividad de cara al próximo 2 de abril, que es el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas. Teníamos muchas ganas hace tiempo de pensar una actividad alrededor de Malvinas que pueda combinar distintas perspectivas y, digamos, distintos puntos de vista que contengan tanto las discusiones que nos podemos dar quienes estudiamos ciencias de la educación y también quienes estudian historia. Y en ese sentido convocamos y van a participar hoy de este conversatorio con nosotros. Por un lado, Martín Legarralde, que es profesor de la carrera de Ciencias de la Educación, profesor de la FACU de Historia de la Educación Argentina y Latinoamericana, que Martín también investiga y trabaja temas que están relacionados con la memoria, y particularmente, corregime Martín si digo mal, con los saberes y las prácticas educativas también alrededor digamos, del proceso de la última dictadura cívico-militar. Y también a los compañeros del CECIM, del Centro de Excombatientes de Islas Malvinas, agradecerles a ambos por la participación, por sumarse a este encuentro para eso, conversar y compartir con todos. La idea es que, en primer lugar, los compañeros del CECIM se presenten y nos cuenten un poco, además de, bueno, contarnos un poco de qué se trata el espacio y de cómo se organizan, cómo ha sido su participación en distintas instancias, instituciones educativas, en escuelas, cómo han experimentado ahí, digamos, formar parte de la discusión alrededor del 2 de abril y recuperar también distintas representaciones o construcciones que se generan quizás en la memoria colectiva y en el sentido común alrededor del 2 de abril. Y después compartir con Martín un poco cuáles son algunas huellas del proyecto pedagógico que se instaló en ese proceso de la última dictadura, que perduran hasta el presente, digamos, bueno, algunas preguntas en relación a como esa discusión, y también después de eso abrir a que nada, quienes quieran puedan dejar sus preguntas por el chat o abrir el micrófono y tener un espacio más de intercambio entre todos. Así que nada, de nuevo darles la bienvenida y si les parece, no sé si Rodolfo o Germán, no sé quién de los dos quería iniciar. Rodolfo, que es más grande. Bueno, sí, como no. Buenas tardes a todos y todas. La verdad que para el Centro de Excombatientes de la Ciudad de La Plata esta invitación constituye una de las tantas alegrías que tenemos nosotros como excombatientes de poder comunicarnos con todas y todas los estudiantes que siguen esta carrera que es la ciencia de la educación. Así que en primer término es el agradecimiento, estamos muy felices de estar acá, a Sofía, que fue la que nos contactó, que es hija de un compañero nuestro del CECIN, excombatiente. Yo les quiero contar brevemente, digo como un poco de manera introductoria y para que todo el mundo pueda tener un poco de contexto. El Centro de Excombatientes de la Ciudad de La Plata fue una organización que se pensó en la guerra, ¿no? Y se pensó con una idea un poco lúdica, con la idea de pensar de que cuando terminara el conflicto, sin imaginarnos cómo iba a terminar, era muy importante tener un espacio de reencuentro donde, bueno, nos pudiéramos juntar y poder compartir las experiencias, reírnos de las anécdotas que nos habían sucedido por esos días y obviamente hablar un poco de las cosas que eran en alguna medida más sencillas o más simples, ¿no? Sin embargo, al regreso de Malvinas, esto fue el 14 de junio de 1982, vinimos con una realidad totalmente distinta. Los días finales del conflicto nos habían marcado de una manera muy profunda, primero porque encontramos la ausencia de nuestros compañeros. Muchos de los que habían ido con nosotros ya no volvieron.
Y muchos de los que volvieron encontraron muchísimas dificultades para reinsertarse, primero porque eran jóvenes de 18, 19 años, que se habían creado toda su adolescencia en una dictadura militar. Entonces reintegrarse al sistema era muy complejo, primero porque también hubo una política que había marcado la dictadura, que fue, así como trabajó el tema de Malvinas y los medios de comunicación le dieron un oxígeno durante los días del conflicto, cuando concluyó el conflicto empezaron a bajar la intensidad y los excombatientes ya no eran lo que en un momento aparecían que éramos, y sí nos empezaron a estigmatizar como parte de un grupo de riesgo, como personas que teníamos alteraciones psicológicas, y obviamente pasó así, porque cualquier persona que va a un estado como la guerra y que genera una tremenda tensión entre la vida y la muerte durante tanto tiempo, indudablemente cuando regresa vuelve a un escenario de mucha tensión, de mucha angustia, y obviamente reinsertarse a tener la vida que tenía antes era difícil. Y empezamos a observar problemas en nuestros compañeros. Problemas, por ejemplo, de concentración, problemas de compañeros que tenían angustias emocionales fuertes, compañeros que no podían ponerse a leer, a estudiar, dificultades para que inclusive el sistema educativo los incorporara plenamente. Y la verdad que ese cuadro de situación transformó al CECIN lúdico, al CECIN del juego y la anécdota, en una organización que tendiera a contener toda esta demanda de problemas que tenían los excombatientes. Desde ese punto de vista, nosotros empezamos a partir de ahí un debate que tenía que ver con la vida de los excombatientes y cómo los excombatientes se involucraban en la sociedad y cómo podían hablar, contar, hablar de su experiencia y poner en términos de la educación en general la experiencia vivida. A lo largo de los años, y sin ánimo de extenderme mucho, muchos de los compañeros excombatientes promovieron una cantidad de discusiones en el seno de la organización que decíamos son centrales. Malvinas no es un problema exclusivo de los ex soldados, sino que es un problema de la sociedad argentina. La sociedad argentina tiene que saber e interpretar qué pasó allí. La sociedad tiene que saber cuál fue la verdad, y obviamente la sociedad debe exigir lo que en principios creíamos central: justicia para con los soldados que fueron a Malvinas. Un pequeño paréntesis. Los soldados que fueron a Malvinas fueron en cumplimiento de una ley del servicio militar obligatorio que hoy está derogada. La ley del servicio militar obligatorio convocaba a los jóvenes a la edad de 18, 19 años a cumplir con el servicio militar obligatorio, pero éramos todos soldados civiles, no éramos hombres con formación militar, ni con, podríamos decir, en la gran mayoría vocación militar. Éramos soldados civiles, tal cual son todos ustedes, personas civiles que fueron convocados por una ley del servicio militar obligatorio. Cierro el paréntesis. A partir de ahí, los excombatientes fuimos construyendo todo el tiempo una manera de vincularnos, de discutir la cuestión Malvinas, ya no solamente la guerra, y tratar de involucrar en este debate a la mayor cantidad de actores sociales que tiene la sociedad. Y en ese sentido, el CECIN, como organización gremial, también fue bastante estigmatizada. En algún momento nos acusaron de comunista, en algún momento nos acusaron de trotskista, hoy nos acusan de kirchnerista, nos acusaron todo el tiempo, pero en realidad una decisión trascendental y muy categórica del CECIN fue que en su orgánica solamente podían ser miembros los ex soldados que fueron a la guerra de Malvinas. Ningún militar de ningún grado podía ser parte del CECIN. A partir de ahí, creo que fue determinante. Obviamente esto
generó mucha reticencia a las propias Fuerzas Armadas. Tengamos en cuenta de que la democracia vino 1 año y medio después de que concluyó el conflicto de Malvinas, y que por lo tanto nuestra experiencia fue de aprendizaje permanente, de ir interactuando con distintos ámbitos de la sociedad, pero también aprendiendo mucho de qué es lo que nos había dejado Malvinas en nuestra vida y cómo esta experiencia nos había marcado para empezar a transformar algo que nosotros entendíamos nos creaba una dificultad muy profunda a la hora de integrarnos con la sociedad. No fue sencillo, fue una discusión tras otra, y obviamente el CECIN logró sostener en el tiempo los principios que fueron su originario de constitución institucional. Obviamente, plantear de que Malvinas era un estado colonial, que ahí se había debatido la cuestión central entre la patria y la colonia, pero que ahí estaban también, bueno, todos nuestros compañeros, y hacia ellos les teníamos que rendir el homenaje permanente. En fin, esto yo lo quería hacer a modo de presentación de qué es el CECIM, y ahora, si les parece bien, en este intercambio vamos incorporando experiencias, inquietudes que tengan ustedes, el trabajo que hizo Germán con algunas instituciones escolares, que ha sido muy positivo, y también con otros ámbitos de la sociedad como son los clubes. Así que ambos dos dispuestos a la charla con ustedes. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy secretario de Cultura y Educación del CECIM, y bueno, bien explicaba Rodo, ¿no? Se va dando digamos, el norte del centro a medida que las cosas van sucediendo. Primero de contención, que es el gran laburo del centro, contener a los compañeros que, bueno, obviamente hay gente que puede pasar mejor el hecho de haber vivido una guerra, otros que les cuesta muchísimo poder sobreponerse a toda esa historia, a todos esos recuerdos, que no son fáciles, ¿no? Y lo que hablaba Rodo de la dificultad de algunas cosas, yo lo padecí en carne propia. Yo había dado el ingreso a la universidad antes de ir a Malvinas, una carrera que era licenciatura en química, en la cual entraban 50 postulantes de 200. Di el examen de ingreso, entré con el número 24, o sea que en una posición bastante cómoda. Y bueno, después de Malvinas hemos sido bien tratados en la universidad, nos acogieron muy bien y nos daban clases prácticamente personales, ¿no? Bueno, que con toda esa posibilidad que nosotros teníamos de salir adelante, a mí me costó muchísimo, me costó 2 años saber dónde estaba parado realmente. Terminé, obviamente, diciendo que, bueno, esto no era para mí, y a veces es difícil darse cuenta del por qué. Uno puede pensar, y bueno, a lo mejor no era lo que yo quería, o a lo mejor el tiempo te demuestra que el haber vivido lo que nosotros vivimos es un gran peso para poder llevar. Y el centro realmente contiene a cada uno, ¿no? Siempre Hugo Roder dice, la guerra no se lleva, cada uno la lleva como puede. Entonces cada uno vive la guerra como puede, y se ve en la calle, ¿no? Uno ve, vos me ves a mí y no tenés ninguna forma, a lo mejor, de darte cuenta que viví una guerra, que soy un excombatiente. Y por ahí en la cuadra siguiente ves uno todo con un disfraz de combate, con la gorra, con 60 medallas, que necesita mostrar al resto que él estuvo en una guerra, que participó en una guerra, y que le digan, mirá, es un excombatiente, esa necesidad de sentirse reconocido. Bueno, por eso cada uno vive la guerra como puede.
Y a veces es difícil explicarlo también. Y cómo ir, además de explicar la guerra, lo que representa Malvinas hoy y lo que representó Malvinas antes. Entonces, empezamos hace mucho tiempo con yo era coordinador de los veteranos de guerra en el Consejo Escolar de La Plata, y bueno, Rodo me sumó a un grupo de compañeros, firmamos un convenio con la municipalidad y el Consejo Escolar para empezar a dar charlas en los colegios. ¿Con qué fin? Terminar de una vez por todas de ir a los colegios y hablarle a un chico de 7, 8 años, 9 años de las bondades de la guerra, del heroísmo del soldado, del haber matado 10 ingleses, de lo que representa la honorabilidad de vivir en una guerra, cuando todos nosotros sabemos que absolutamente nada de lo que se vive en una guerra es bueno. Y si inculcamos esas bondades de la guerra a un chico que ve películas todos los días de tiro, realmente estamos confundiendo el norte. Y bueno, y así empezamos, ¿no? Con chiquitos de jardín. ¿Cómo explicarle a un chiquito de jardín lo que es Malvinas, ¿no? Obviamente uno no le puede explicar con 3 años, 4 años, 5, lo que vivió en una guerra, pero sí le cuenta la historia, ¿no? Que estaba, eso era nuestro, y que en ese lugar fue usurpado, en el cual uno le muestra qué es lo que vive ahí, cuántos animales tienen, y que uno trata de pacíficamente tratar de recuperarla. En el primario más o menos lo mismo, vamos poniendo con fotos y sobre todo ir inculcando. Obviamente uno termina de hablar de todo lo que implica Malvinas y le preguntas a los chicos qué quieren saber, algo que les interese, y hay 3 preguntas que son infaltables. ¿Cuántos tiros tiraste? ¿Cuántos ingleses mataste? ¿Y qué arma tenías? No hay forma de salir de esa, pero bueno, si además de eso nosotros podemos ir mucho más adelante y explicar el por qué realmente están los británicos allá en un lugar donde debería ser nuestro, vamos abriendo la mente. Y lo que yo le digo siempre cuando termino es, sobre todo a los docentes, ¿no? Ojalá de estos 30, 40 pibes, a lo mejor que uno le va a dar clase, el chico llegue a la casa y le diga: papá, mamá, vino un excombatiente y nos contó que en la Antártida está la mayor reserva de agua natural del mundo. Esa es la idea de poder malvinizar y de hacer entender a los chicos, ¿no? que absorben absolutamente todo lo que uno les cuenta, la problemática de Malvinas. Obviamente que hubo una guerra, que hubo muertos, que tenemos que recordarlo, que lo rememoramos todos los años, pero que también hay un hoy, y hay un futuro sobre todo. Y yo le explico, cuando uno quiere hablar de algo, ¿no? Digamos, vamos a hablar de la vida de Sol, ¿no? Yo puedo hablar de la vida de Sol, de este fin de semana que pasó, que se juntó con los amigos y fue a comer y comió con los padres. En ese fin de semana yo puedo resumir la vida de Sol. Es imposible, ¿sí? Entonces, si hablamos de Malvinas, vamos a poner una fecha caprichosa, vamos a hacer 1833, la usurpación, ¿sí? Tenemos muchos años anteriores, pero le ponemos 1833. Al 2019, que es hoy, han pasado 180 y pico de años, ¿sí? Si lo pasamos a días, son más de 68.000 días. ¿Podemos hablar de Malvinas en 74 días que duró la guerra? ¿Podemos abarcar todo Malvinas con 74 días? Indudablemente no.
Y es el estigma que tenemos, y son los problemas que tiene a lo mejor en la visualización del excombatiente el CECIM La Plata, porque trata de descontracturar el tema de la guerra, sacar el tema del heroísmo, de los grandes Rambo, como en el caso de Poltronieri, para amenizar un poco el tema, contar lo que pasó, que no debe volver a pasar, pero sobre todo ir metiendo en la cabeza de los chicos el futuro. El petróleo, el agua, la pesca, la base de la OTAN, el paso interoceánico. Hay un montón de cosas interesantes que realmente son el final de la usurpación. Porque si vamos a creer que hubo una guerra en el 82 porque nosotros nos metimos y le sacamos las islitas, somos bastante incrédulos. Hay mucho más que 2 islitas metidas en ese contexto. Bueno, y en base a eso ya llevamos más de 11 años dando charlas en los colegios. Es muy enriquecedor ver la cara de los chicos cuando uno habla, y además el respeto que tiene que se lo diga una persona que, aunque difícilmente sea fácil de reconocer, porque a mí me ven con 30 kilos más, pelo blanco, que puedan asimilar que yo tuve 19 años y participé en una guerra. Pero esa impronta que le da el excombatiente para hablar de Malvinas, con el amor que lo hace y con las ganas que le pone para poder que esos chicos puedan tener un futuro más adelante, para luchar lo que nosotros ya en algunos años más no vamos a poder por una cuestión de edad y de cansancio, es la pila que le ponemos. Bueno, esto es lo que llevamos a cabo en el CECIM ya hace muchísimos años, nos está dando mucho resultado, porque cada vez que escuchan las charlas del CECIM tenemos un grupo de compañeros en los cuales vamos, no solamente en el colegio, hemos dado charlas en centros culturales, muchas veces vamos a visitar a los chicos en las cárceles, que ellos tienen, a lo mejor uno tiene que valorar que lo poco que tienen del exterior somos nosotros, y tenemos que aprovechar esa oportunidad que tenemos de hablar con un chico que está privado de la libertad, con escuelas de discapacitados, con infinidad de cosas que te da Malvinas la posibilidad de poder explicarlo. Y realmente es un laburo que a mí me encanta, y lo disfruto mucho. Y sobre todo al centro le sirve como plataforma de despegue para seguir manteniendo viva la memoria, sobre todo de Malvinas, ¿no? Bueno, no sé si lo hice muy largo, disculpas, pero era más o menos lo que quería explicar de lo que hacíamos, ¿no? No, genial, Germán. Bueno, súper interesante lo que comentaban ambos. Si les parece, ahora le podemos pasar la palabra a Martín y después quizás podemos ir retomando como los aportes de ambos para, nada, hacer también un intercambio entre todos. Si alguien igualmente ya tiene alguna pregunta o comentario o algo que quiera hacer, obviamente que está súper habilitado el chat, o bueno, después abrir el micrófono también para que circule la palabra. Bueno, buenas tardes. Arranco yo entonces, y en todo caso, como decía Sol, vamos estando a disposición para las conversaciones. Bueno, primero, gracias por la invitación, porque la verdad es que me parece que la actividad es muy valiosa por el tema, digamos, porque es un tema que por ahí en los espacios de formación docente se está construyendo recién en los últimos años un lugar, digamos, ¿no? Y eso, un poco en la línea de lo que Sol proponía al comienzo, podemos pensarlo como una de las consecuencias o de las huellas, digamos así, ¿no? de
bueno, de las marcas que dejó la dictadura en la cuestión Malvinas, digamos, ¿no? En materia educativa, el hecho de que nos haya costado tanto volver sobre el tema en materia educativa, ¿no? Es probablemente una de las consecuencias que podemos imaginar. Así que bueno, gracias por la invitación a poder bueno, participar de esta instancia de conversación, de pensar juntos, juntas sobre la cuestión. Y también quería retomar cosas que fueron planteando tanto Rodolfo como Germán, que me parecieron súper interesantes por la claridad con la que quizá bueno, la construcción que ha hecho el CECIM también permite reflexionar bueno, sobre los grandes dilemas que en materia educativa tenemos para abordar la temática de Malvinas, digamos, ¿no? Yo había pensado en la presentación un poco en la línea de lo que decía Sol, bueno, en algunas de las cuestiones que hemos podido investigar y que tienen que ver con cómo se ha abordado la cuestión de Malvinas en el ámbito educativo a partir de la última dictadura militar. Me parece bien interesante en ese sentido que el conversatorio aluda a la cuestión de la memoria en relación con Malvinas, ¿no? Porque bueno, ahí hay una cuestión clave que es poder pensar que más allá por ahí de las prescripciones curriculares, es decir, cómo se indican los temas, ¿no es cierto?, en el currículum, en los planes de estudio, en las distintas materias, hay una presencia, y una presencia del tema Malvinas, incluso una presencia que es objeto de confrontaciones sociales desde la inmediata postdictadura, digamos, ¿no? Los compañeros, bueno, en el relato sobre todo de Rodolfo al comienzo, cuando contaba un poco, narraba un poco la propia historia del CECIM, ¿no? y la construcción como organización, también creo graficaba mucho esa cuestión de cómo los sentidos sobre Malvinas son un objeto de confrontación entre distintos actores sociales desde la inmediata postdictadura. Y lo que a mí particularmente en los temas de investigación que yo he trabajado siempre me llamó la atención es cómo la escuela se convierte en un ámbito privilegiado de esas disputas, ¿no? Es decir, cuando pensamos en las conmemoraciones, cuando pensamos bueno, en los sentidos que van a ser sancionados oficialmente, digamos, ¿no? Como los modos de conmemorar, etc. Casi naturalmente hay como una especie de lazo metonímico que desemboca en la escuela, digamos, ¿no? Es decir, pensamos en las fechas, pensamos en las conmemoraciones, pensamos en la escuela, ¿no? Pensamos en la escuela como el espacio en donde hay que dar prioritariamente esas disputas por el sentido de los acontecimientos. Y Malvinas en ese sentido tiene como muchos costados complejos y dilemáticos, ahora pensando desde el punto de vista de los docentes, ¿no? Pensando un poco también en clave de que, bueno, en el ámbito de nuestra facultad nos estamos formando como docentes, abordamos la cuestión de la formación, de nuestra formación como futuros docentes o interesadas en investigar sobre cuestiones educativas. Digo, Malvinas, creo yo, condensa un poco también en la línea de lo que narraban tanto Rodolfo como Germán, una serie de dilemas y tensiones desde el punto de vista, digamos, de las decisiones de enseñanza, de las decisiones docentes. En primer lugar, implica subjetivamente a los docentes, digamos así, en ese trabajo de la memoria, ¿no? Es decir, como decía Sol, bueno, los abordajes educativos a partir de la última dictadura militar, tanto de lo que ha sido la experiencia general de la última dictadura militar como de la guerra, han excedido estrictamente lo curricular y en muchos casos básicamente involucran una dimensión subjetiva de los docentes, en tanto personas que atravesaron de distintas maneras por esas experiencias, ¿no? Bueno, Germán lo decía, hay docentes que han sido, o que son excombatientes, que han atravesado por la experiencia de la guerra, hay también personas que han formado generacionalmente, digamos, ¿no? Como testigos del acontecimiento, ¿no es cierto?, parte de la experiencia traumática que distintos sectores de la sociedad atravesaron durante la dictadura y que eso forma parte de lo que vuelcan, digamos así, en sus sensibilidades en el ámbito escolar con relación a la temática, ¿no? Y también, bueno, forman parte de los espacios sociales de disputa por los sentidos de ese pasado, ¿no? Es decir, cuando quizá
en la inmediata posguerra, ¿no es cierto?, una parte por lo menos bastante importante de la sociedad argentina rechazó hablar del tema, ¿no es cierto?, generó todo un espacio de silencio y de negación sobre los acontecimientos. Bueno, eso también se vio reflejado en las escuelas, ¿no? Ahí hay algo que, bueno, que algunas investigaciones han abordado, que es que durante la dictadura hubo una intervención sobre el currículum, ¿no?, del gobierno militar, en particular en las escuelas secundarias, sobre todo estoy pensando, que tenía que ver con las materias de historia, de formación ciudadana, y es bien interesante ver cómo en los meses siguientes a la guerra hay una nueva intervención curricular, ¿no es cierto?, que trata de alguna manera de limitar, ¿no es cierto?, los espacios que estaban habilitados para nombrar incluso Malvinas. Malvinas, por otra parte, tenía una larga historia como tema escolar, digamos, ¿no? Ya desde la década del 30, ¿no es cierto?, había habido una serie de iniciativas muy potentes para que Malvinas fuera un tema de abordaje escolar. Bueno, hay una ley que promovió Alfredo Palacios en 1934, que tenía que ver con traducir y publicar en tiradas masivas para su lectura escolar un libro de Paul Grusac de fines en realidad de comienzo del siglo XX sobre las Islas Malvinas, que básicamente era una de las primeras argumentaciones sistemáticas, digamos así, en términos jurídicos e históricos respecto de la soberanía argentina en las islas, ¿no? Sí, Malvinas ya tenía una presencia que también la tuvo en el espacio social. Bueno, ¿no es cierto?, la ley que propone Palacios es muy interesante porque la propone, incluso la podríamos hasta pensar en un contrapunto, digamos, eso lo propone Rosana Guber en un trabajo sobre Malvinas, en un contrapunto con lo que fue el pacto Roca-Runciman, ¿no?, del año anterior. En 1933 la Argentina firma un tratado completamente vergonzoso con el Imperio Británico, ¿no?, en donde asume una serie de responsabilidades en un tratado comercial muy desventajoso para seguir formando parte de los circuitos comerciales británicos, y el que en aquel momento era Julio Argentino Roca Hijo, ¿no?, que va en representación del gobierno argentino a la firma del tratado, llega a decir que la Argentina era virtualmente parte del Imperio Británico, ¿no?, como parte de los argumentos en favor de ese tratado, ¿no? Y bueno, Palacios en ese momento, ¿no es cierto?, propone la cuestión Malvinas justamente como una reivindicación, no solo digo, por el hecho de la soberanía de Malvinas, sino Malvinas como símbolo de la nación, digamos, ¿no?, como el espacio de reivindicación de lo nacional frente a esa entrega que era propia de la década infame, ¿no? Malvinas queda en ese sentido marcado en la tradición escolar como una de las figuras simbólicas de la nación, digamos, ¿no? Por eso también la acción de la guerra, ¿no?, desarrollada durante la dictadura, de alguna manera tensa o genera un componente, le agrega un nuevo componente dilemático al tratamiento escolar de Malvinas, digamos, ¿no? Porque, digo, eso hay algunas investigaciones muy interesantes sobre la cuestión de las efemérides que lo marcan y que tienen que ver con esas efemérides que se han construido a partir de la última dictadura militar en nuestro país y que rompen de alguna manera con la tradición de las efemérides que convocan las imágenes digamos, triunfales de la nación, ¿no? Es decir, nosotros pensamos en las efemérides que nos hablan del siglo XIX y son las efemérides fundantes de la nación y son efemérides triunfales, digamos, ¿no? La idea de el 25 de mayo, el 9 de julio, ¿no?, esas imágenes fundantes. Y cuando pensamos en las efemérides que nos deja la dictadura, son efemérides que nos hablan de los dolores de la nación, digamos, ¿no? Nos hablan del 24 de marzo, nos hablan del 2 de abril, ¿no?, nos hablan de otros escenarios en donde la idea de nación está cargada, en ese caso, con un componente mucho más complejo, digamos, ¿no?, que tiene que ver con experiencias bueno, son experiencias traumáticas para la sociedad y para quienes específicamente atravesaron por esas situaciones. Y eso es, digamos, un dilema importante desde el punto de vista pedagógico para el abordaje de la cuestión Malvinas. Me resulta muy interesante en ese sentido lo que Germán traía respecto de poder, de todas formas, no fijar, digamos, ¿no? Y eso es también una tensión, porque ahora me gustaría entrar en eso, pero digamos, no fijar
el abordaje de Malvinas estrictamente en el tiempo de la guerra, en esos 74 días, ¿no? Esto que decía Germán, ¿no? Bueno, la historia de 1833 hasta el presente queda de alguna manera encorsetada por esos 74 días, ¿no? de referencia casi automática para la sociedad, ¿no? Es decir, después de un largo tiempo en donde hubo una negación a hablar del tema, parece que en otro momento parece que la única manera de hablar del tema es en ese encorsetamiento de los 74 días. Ahora, también es cierto que ahí hay otra tensión, que es, bueno, no convertir a Malvinas en un tema que a su vez sirva para negar la experiencia de la guerra, digamos, que también es una experiencia que ha dejado enormes huellas traumáticas, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay otro campo de dilemas desde el punto de vista pedagógico, ¿no? Entonces yo digo, ahí pienso que otra de las huellas, en el sentido que decía Sol, digamos, que dejó la dictadura sobre la cuestión, además, obviamente, de las más terribles, que son las huellas traumáticas de quienes atravesaron por la experiencia de la guerra, es una huella que ha convertido, es aquella metonimia que se había construido en la década del 30 entre Malvinas y la nación, ¿no? que ataba, digamos, ¿no? a Malvinas como un significante de la nación, ¿no? Se ha desplazado a otra metonimia, que es la de Malvinas como el significante de la guerra, ¿no? Entonces, esta especie de dilema de cómo hablar de Malvinas e inscribir la guerra en una historia de Malvinas que no se limita solo a la guerra, sino que incluye no solo el pasado, ¿no? Las etapas previas, digamos, a esa guerra, sino, como decía Germán, las luchas posteriores, ¿no? Por ejemplo, la propia historia del CECIM como una lucha, ¿no? Por visibilizar, ¿no es cierto?, las experiencias traumáticas, una lucha que se ha dado en el plano de la justicia, en el plano de la política, en el plano de la cultura, en el plano educativo, ¿no? Cómo hablar de la actualidad de Malvinas, ¿no? Cómo hacer para que la guerra no sea la única marca y nos permita hablar de la actualidad de Malvinas, ¿no? De lo que hoy está haciendo Gran Bretaña en Malvinas y de cómo eso lesiona derechos argentinos, por ejemplo, ¿no? Y cómo además amenaza a toda la región en muchos aspectos. Bueno, cuáles son las construcciones que ha tenido el Estado argentino en el espacio internacional, por ejemplo, para posicionarse en relación con la cuestión de Malvinas, y cómo eso también habla de proyectos políticos de construcción de lo común en el caso argentino, ¿no? Porque ahí hay, digo, si vamos por este lado de las metonimias, ¿no? de esas especies de sinónimos que no terminamos de explicar, ¿no? Es decir, podríamos pensar como Malvinas y la nación, como Malvinas y la guerra, y yo querría agregar una tercera metonimia que me parece que es más del orden de la construcción educativa. La verdad que en eso me gustó mucho la presentación de Germán en ese sentido, que es pensar también Malvinas como la designación de lo común, digamos, ¿no? Es decir, el interés, digamos, entre comillas, ¿no? para usar una palabra un poco incómoda en este punto, pero digamos, lo que nos moviliza en torno de Malvinas, nos moviliza como sociedad, nos moviliza en términos comunes, o debiera hacerlo, digamos, ¿no? Esto que Germán traía, ¿no? Lo de malvinizar de alguna manera, tiene ese sentido, entiendo, ¿no? El de poder pensar en torno de Malvinas, ¿no es cierto?, también la construcción de lo común para la sociedad argentina, en momentos en donde distintos proyectos han sido bastante demoledores de lo común, ¿no? Bueno, en el propio ámbito educativo es permanentemente, ¿no es cierto?, atacado, ¿no? Como espacio de construcción de lo común. Los últimos años han sido una experiencia difícil en ese sentido, pero me parece que ahí hay quizá en la proyección hacia el futuro, de alguna manera, tomando un poco también lo que Germán traía, hay un desafío para la educación en torno de la cuestión Malvinas, que es poder trabajar sobre Malvinas como una metonimia de lo común, ¿no? En algún momento la escuela pública fue una metonimia de lo común, ¿no? Era el espacio en donde nos encontrábamos todos, digamos, con independencia de las diferencias de clase, con independencia de las regiones geográficas, ¿no? Bueno, poder construir en torno de Malvinas también una metonimia de lo común puede ser una tarea de la escuela, ¿no? Y pensar entonces en estos aspectos que tienen un componente obviamente cognitivo, ¿no? de informarnos respecto de conocer, ¿no es cierto?, un aspecto curricular e incluso didáctico, pero también tiene un aspecto identitario en cierto sentido, digamos, ¿no? Es decir, volver a pensar esos aspectos identitarios que, digamos,
yo en esto tengo algunas veces algunas discusiones con algunos colegas, ¿no? Digo, que a veces rechazan un poco esta idea de que nosotros en el campo de la historia o de la enseñanza de la historia, en el campo educativo, tengamos que ocuparnos de abordar estas construcciones identitarias como si fuera, digamos, una especie de transmisión de ciertos fanatismos o camisetas o algo por el estilo. En realidad, yo creo que eso es inevitable. Entonces, lo peor que podemos hacer es hacer de cuenta que no está sucediendo, digamos, ¿no? Me parece que lo mejor es poder asumir la tarea de construcción identitaria de la escuela en torno de ciertos espacios de discusión social, y creo que Malvinas en ese sentido es un tema que puede articular, digamos, no solo un tema, digamos, ¿no? Un significante, digamos, que puede articular, digamos, claramente, ¿no? Esta idea de lo común en el ámbito educativo. Que eso, en mi opinión, es una tarea pendiente. Me parece que lo que relata Germán, ¿no? Como la experiencia que ha hecho el CECIM, ¿no? Esta iniciativa que lleva a la escuela, ¿no? la voz de los protagonistas, y lo hace además con una posición que no solo habla de su experiencia, sino que trata justamente de abrir el tema para poder hablar del presente de Malvinas, por ejemplo, es, digamos, un gesto que va en ese sentido, digamos, no es pensar no solo Malvinas como algo que marcó a quienes hoy forman parte del CECIM, sino que está abierto como una marca de lo social en general, digamos, ¿no? Y lo podemos pensar en el presente, podemos pensar cómo compromete a las futuras generaciones el posicionamiento de nuestro país en torno de la cuestión Malvinas, ¿no? Digo, en ese punto a mí me parece que se juegan en cierta medida varios de los dilemas que enfrentamos desde la docencia cuando pensamos en la cuestión Malvinas, ¿no? Es decir, cómo de alguna manera abordar, ¿no es cierto?, esas metonimias, ¿no? Esas relaciones que se producen un poco automáticamente, ¿no? Me parecía bien interesante cuando Germán traía esto de las preguntas inevitables que aparecen cuando se conversa con chicos en la escuela, ¿no? A mí me ha pasado verlo salvando la distancia, porque algunas cosas no son exactamente extrapolables, pero sí hay muchas coincidencias en otro sentido, cuando se habla sobre el terrorismo de Estado en la escuela, donde hay ciertas preguntas que por ahí no son las que uno imagina como las centrales en los procesos de transmisión, pero que aparecen. Bueno, eso nos habla de ciertas imágenes que socialmente se han construido, que tienden a asociar, ¿no es cierto?, la presencia de la temática con una huella que quedó en la sociedad argentina en torno de una experiencia, digamos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Malvinas, la experiencia de la guerra, ¿no?, es la que convoca muchas veces la pregunta de los chicos en la escuela. Bueno, obviamente, ahí hay, por un lado, un aspecto conquistado, que es que hemos pasado del silencio a hablar en la escuela, digamos, ¿no? La otra cuestión, que es una conquista que hay que poder seguir trabajando, es la de que además de hablar de la guerra podamos hablar del presente de Malvinas y escribir incluso la guerra. Bueno, eso también el CECIM ha hecho un trabajo y está haciendo un trabajo muy, muy fuerte en ese sentido, que tiene que ver también con poder, digamos, poner en juego también en el plano judicial y en otros planos, ¿no es cierto?, lo que han sido las consecuencias de la experiencia de la guerra, y dentro de ese marco, ¿no es cierto?, la acción represiva militar, por ejemplo, ¿no? y otros elementos, ¿no? Poder hablar de eso, pero también poder abrir Malvinas como horizonte de futuro, digamos, ¿no? Bueno, como en qué sentido compromete a las generaciones hacia el futuro una toma de posición sobre Malvinas, ¿no? Bueno, eso, digamos, como reflexión, como puntas para seguir la conversación. Así que bueno, gracias. Gracias, Martín. No, bueno, súper interesante, y ahí se abrieron, bueno, entre los dos aportes un montón de aristas como para abordar la conversación. No sé si, bueno, o Germán o Rodolfo querían sumar algo más, pero si no, también eso, habilitamos el chat, o que quien quiera abrir el micrófono para hacer una intervención está más que bienvenida. Permitime Sí, claro. un pequeño aporte. A partir de lo que decía Martín, me parece que, bueno, él ha incluido en esta conversación una cantidad de referencias, y nosotros venimos haciendo también una experiencia que es muy dinámica en la formación de la conciencia del estudiante. ¿Qué entiende el joven por Malvinas, ¿no? Hacia dónde, llegado el momento de la discusión, cómo comprende esto?
Y en la Argentina ha sucedido un hecho muy importante en este año, obviamente viene del 2010 a esta parte, que tenemos un nuevo mapa de la Argentina. Ya no es la Argentina vieja que nosotros conocíamos, sino que la Argentina es hoy una Argentina bicontinental, ¿sí? Que cambió la mensura, cambió la dimensión, aquella vieja idea de Ushuaia a la Quiaca nos excluía hasta el Polo Sur. Hoy, por razones geológicas, obviamente por cuestiones que obviamente son de materia de análisis y de discusión, que obviamente la abrimos para distintos tipos de charla, cambió ese mapa y ese mapa hoy ya no tiene su centro en Córdoba geográfico, sino lo tiene en la provincia de Río Grande. Digo, cambió esa dimensión. Y también cambió un concepto que nosotros creemos que es muy importante y que le tiene que aportar a cualquier estudiante del colegio, es que no solamente vive en un territorio de tierra fija, ¿no? Sino que tiene un país que tiene incorporado un mar, un océano, que es casi el doble del mismo territorio físico. Entonces la Argentina hoy tiene una dimensión que lo pone entre los 5 o 6 países más grandes del planeta. Cuando uno puede discutir este tema, lo primero que surge es la idea del asombro, ¿no? La idea de decir, ¿todo esto es nuestro? Sí. Y cuando aparece esa idea de que todo esto es nuestro, aparecen todas las contradicciones que nosotros nos imaginamos. Y las preguntas, porque la verdad que a nosotros también nos surgieron estas preguntas. De preguntarnos, por ejemplo, por qué era tan importante para el Imperio Británico asentarse y quedarse ahí en las Islas Malvinas por más de 180 años. Como nos surge la pregunta es si el mar tiene el mayor volumen de agua dulce, como plantea Germán, porque en nuestras casas, o en el caso de la Ciudad de La Plata, tenemos que comprar agua, ¿no? Para poder hacer los fideos, porque el agua está contaminada, ¿no? O nos surgen preguntas como para preguntarnos todo el tiempo, habiendo tantos pescados en nuestro mar, ¿cómo puede ser que nuestros niños coman solamente hidratos de carbono? Entonces, lo que se da es una secuencia entre la historia, la geografía y estas relaciones dialécticas que marcaba muy bien Martín y la escuela. Es decir, si hay algo importante que tiene la cuestión Malvina es que no nos pone a los excombatientes en un lugar y a la sociedad en otro. Y en esto nosotros hacemos un ejercicio permanente de decir, nosotros somos los mismos que ustedes, nada más que tuvimos que hacer una experiencia a los 18 años, no somos diferentes. Y creo que eso establece esta relación que me parece nos ayuda todo el tiempo a aprender, pero también a transferirnos, ¿no? A transferirnos conocimientos, a transferirnos cosas que antes creíamos que no nos eran propios. Hay y en esto, para hacer, digo, hay una idea de los sectores más retrógrado del pensamiento, es que los excombatientes solamente tenemos que hablar de nuestra experiencia personal de la guerra, que no estamos habilitados para hablar de otras cosas. Entonces, de esa manera nos transforman en bronce, no en personas. Y nosotros somos personas que interactuamos todo el día con personas. Y obviamente en esto creo que lo que hace el CECIN es todo el tiempo interpelarnos, bueno, discutamos. ¿Por qué hay que discutir, por ejemplo, la identidad de los soldados que eran NN en Malvinas? ¿Por qué tenemos que discutir hoy por hoy el tema del Canal Magdalena? ¿Por qué tenemos que discutir hoy el problema de los comedores, la pesca y el hambre? Digo, esta es la virtud. Y si esto no lo discutimos en la escuela, es muy difícil después transformar la sociedad. Miren, yo creo que nuestras experiencias, esto que dice Germán, nos apasiona, nos fascina, es porque encontramos que cada vez que damos este debate, sumamos muchísima y aprendemos muchísimo de esa conciencia que a veces hay que zamarrearla porque surge, está, y obviamente nos estimula a seguir pensándonos, ¿no? Así que, nada, quería hacer este aporte en función de lo que había planteado Martín recién. Lo mío muy cortito. Pareció impecable
la construcción de Martín en cuanto a armar los porqué de cada cosa, ¿no? Me gustaría aclarar algo en base a lo que Martín contaba, que a lo mejor dentro de las mismas edades de los docentes o de los directivos, tenemos diferentes visiones, ¿no? Como que hablar de Malvinas y no hablar del heroísmo o de los tiros de las balas es de, no sé, ultraizquierdista, comunista, ¿no? Que uno tiene que estar encasillado políticamente hacia la izquierda para poder hablar de Malvinas un poco más adelante de lo que fue la guerra. Y lo vemos muy claramente por ejemplo, dos o tres puntos. En el gobierno anterior se hizo un desfile militar en el cual lo promocionaban como el desfile que estaban esperando todos los veteranos de guerra de recepción del pueblo argentino después de llegar a una guerra, ¿no? Y un poco habla de lo que yo les comentaba al principio, de que cada uno la lleva a la guerra como puede, ¿no? Algunos necesitan pasar desapercibidos, otros necesitan estar contenidos, otros necesitan que le diga, uy, pobrecito, está en la guerra. Y esta gente ha aprovechado ese tema para hacer un desfile en el cual armaron una bolsa de gatos que la gente, si no está, entendiendo hacia dónde va eso, confunde. ¿Cómo fue ese desfile? Había la gente que estaba afuera, pasaban soldados combatientes de Morón y aplaudían, obviamente, porque uno tiene el sentimiento que tiene el pueblo argentino hacia los excombatientes, siempre de agradecimiento, de honor, y está bien que así sea, porque cada uno lo siente de esa forma, y la mayoría de la gente lo siente así. Pasaba los excombatientes de la matanza y la gente aplaudía, pero atrás venía Aldo Rico, Zaineldin, Nani, que fueron desaparecedores de bebé, castigadores seriales de torturas, todos en la misma bolsa. Y es muy difícil después poder hacer una separación cuando uno va al colegio a tratar de dar una idea de Malvinas, ¿sí? Te hablan del heroísmo de Giaquino, que fue el primer oficial caído en combate, ¿no? Y yo tengo una anécdota de un compañero, Sergio Sánchez, un almuerzo que tuvimos en el CECIN, agradeciéndole a la gente del barrio el laburo que han hecho en la inundación del 2 de abril. Estaba hablando con este compañero y se siente una persona y dice, qué honor comer con ustedes, bueno, muchas gracias. Dice, yo siempre me acuerdo del primer caído en combate, el general Giaquino, ¿no? Y este chico, Sergio, se transforma, ¿no? Y le dice, ¿sabe por qué muere Giaquino? No, dice, porque cuando pateó la puerta del otro lado no había monjas, había un inglés con una ametralladora. Y un poco es esto lo que hablaba Rodo recién, de las torturas de Malvinas. Nosotros fuimos a Malvinas con el ejército de San Martín, de Belgrano, de Güemes. No, fuimos con el ejército torturador, desaparecedor y apropiador de Videla, Macera, Agosti y todos los que vinieron atrás. Y a veces uno va a los colegios, y yo no sé si realmente es con mala fe o no, ¿no? Es una anécdota más y acá termino, ¿no? Me es más fácil a veces explicar las cosas con cosas reales que me han pasado, ¿no? Yo siempre doy charlas en un centro cultural, yo vivo en Quilmes, un centro cultural en Quilmes, que es el Centro Cultural Walsh. La palabra indica más o menos hacia dónde la mentalidad de la gente que va al centro, ¿no?
termino de dar la charla y una directora del colegio me dice, qué buena su charla, dice, la verdad que nunca había escuchado así, bueno, muchas gracias. ¿Usted podría venir al colegio a dar una charla a los chicos? Por supuesto, vine para esto. Bueno, voy al colegio y todo, antes de empezar la charla, le digo, bueno, la idea es lo que contaba al principio, tratar de descontracturar un poco, no hablar, si no terminamos hablando del soldado Poltronieri. Dice, ¿quién es Poltronieri? Y bueno, la historia de Poltronieri, que es un solo tipo, con una ametralladora, que tiene 350 tiros, defendió a todos los compañeros de 600 soldados británicos, ¿no? Inútiles, por supuesto, como son los soldados de la OTAN. Los detuvo, no los dejó avanzar, mató no sé cuántos, ¿no? Y terminamos con ese heroísmo de ensalzar la guerra y hacerle creer a los chicos de que la guerra es lo mejor que nos puede pasar. Ya no conocía esa historia, me dice, la podría contar, ¿no? Entonces le digo, pero disculpame, digo, vos no entendiste nada de lo que estamos hablando. Estamos tratando de hacer descontracturar un poco. Entonces lo que decía Martín, que no es fácil ir entrando, porque hay diferentes formas de ver las cosas, y se da, lamentablemente, en los niveles altos, ¿no? En la gente que le gusta hablar de la guerra, del heroísmo de los soldados, y la gente que puede pensar un poquito más, que no necesariamente hacer eso tiene que ser ni kirchnerista, ni comunista, ni de izquierda. Tranquilamente, con la mente un poco más abierta, se puede hacer. Bueno, ese es el laburo que ha hecho Martín, y lo que tenemos que tratar de lograr con estas cosas, ¿no? Gracias, no hablo más. No, gracias, Germán. Voy a recuperar un poco, fueron dejando algunos aportes en el chat, y después le paso la palabra también a Euge, que tiene una pregunta. Por un lado, Juan Sicilino, desde el equipo de investigación de Cuestión Malvinas, hace una invitación a graduados, docentes y estudiantes que quieran presentar algún aporte en las terceras jornadas de la Cuestión Malvinas en la UNLP, que se organiza este año el 26 de noviembre, que es un congreso específicamente orientado al intercambio y debate sobre la Cuestión Malvinas. Bueno, ahí está la información en el chat y una dirección de correo. Gracias, Juan, por participar y por la invitación. Y después teníamos una pregunta de Emi y de Mónica. Por un lado, Emi pregunta en relación a las colaboraciones de personas durante la guerra y sobre cartas de apoyo, contención después, o reencuentros con esas personas para los compañeros del CECIM. Y después acá Mónica pregunta, pensando en el trabajo que se realiza en el CECIM en las escuelas, si hay algún proyecto posible de trabajar en los sindicatos, digamos, como para con esta perspectiva de llevar estas inquietudes. No sé si quieren responder a eso y después Euge toma la palabra para que quería preguntar algo. Sí, responder lo de los sindicatos, Negro, vos que estás más... Sí, muy breve con esto. El CECIN tiene distintos niveles de docencia, si nos permite la palabra, que es para la escuela primaria, la secundaria y la universidad. Y también en la ciudad de La Plata está en el ex predio de la 10ª Brigada de Infantería, y enfrente de lo que es el bingo de la ciudad, el Instituto Malvinas. Con un convenio muy particular, precisamente que estimula la investigación sobre los temas de Malvinas. Primero porque hay muchísimos temas para investigar, algunos que son muy técnicos y otros que en definitiva vinculan lo técnico con las políticas soberanas. En ese sentido, el CECIN tiene dos ejes temáticos de una misma política, ¿no? Todo lo que son las políticas soberanas y todas las políticas de derechos humanos, ¿sí? Creo que son dos temas ensamblados, los marco un poco como referencia porque en definitiva son temas de discusión y que obviamente son temas que son transversales a todos. Y desde el punto de vista de las convocatorias, proyectos, todo el tiempo estamos generando la idea de que se vaya constituyendo en el sistema formal educativo un proyecto sobre la cuestión Malvinas. Han habido momentos históricos que los logramos en un acuerdo importante con la CETERA,
que se llamó Pensar Malvinas en las escuelas, que fue un trabajo muy interesante y que fueron también el emergente de Samba, de también los cantidad de documentales que hizo Canal Encuentro. Cuando viene un proceso nacional, con una interpretación de lo nacional y con un sentido popular, bueno, crece el estímulo del debate por estos temas. Y gratamente tengo que decir que a mí me da mucho placer en un sentido, y también me genera una deuda, que quienes más investigan sobre Malvinas hoy son las compañeras mujeres. Y nos llamó muchísimo la atención porque precisamente las investigaciones de las compañeras mujeres nos han permitido bucear en ámbitos que no son parte de la cultura patriarcal y machista, que es la guerra, ¿no? Estos fenómenos son muy interesantes, son novedosos, son creativos, son muy estimulantes y Congeló Uy, Rodo. sí, creo que se le cortó. Sí, está Encima frío. estaba re piola lo que estaba diciendo, además. Bueno, No, sigo un cachito yo hasta que vuelva. De dale. hecho, ahora, por ejemplo, estamos haciendo un trabajo con unas escuelas de Villa Elisa, con un jardín, con un primario y un secundario, para tratar luego de poder expandirlo a toda La Plata con la juventud sindical de la provincia de Buenos Aires. Es un laburo nuevo. Este jueves tenemos la reunión con un directivo de la escuela, no sé el que conoce Villa Elisa, de la escuela 17, la que está enfrente a la plaza, para empezar a hacer un laburo para abarcar todo el año, no solamente el 2 de abril, en el cual vamos a trabajar mano a mano con la juventud sindical. En cuanto a la pregunta anterior. Bueno, no sé qué más podía aclarar Rodo. Si querés que conteste esta que viene la segunda pregunta, hasta que vuelva Rodolfo. Sí, si querés, Euge, creo que eso, tenía una pregunta para aportar hasta que Ah, vuelva. sí, está bien. Igual hay una acá Ah, que dale, se supo alguna vez que dale, sí, sucedió sí. con las colaboraciones de las personas que siguen hacia ustedes. El que estuvo, nosotros no la miramos de afuera, la miramos de adentro. Entonces, todo lo que pasó en Malvinas, nosotros no lo vimos. Yo me entero de todas las cosas que se vivían en el país cuando vuelvo de Malvinas, y mi vieja había comprado todas las revistas, en ese entonces la revista Gente y la revista, creo que era Para Ti, y las otras que eran así, las más comunes, y ahí empecé a leer cómo se vivió la guerra en el continente, porque todo lo que nosotros veíamos era blanco y negro y guerra. Entonces, lo que se hizo, esas fundaciones que se han hecho, nosotros estábamos totalmente sin saber en lo absoluto qué era lo que pasaba acá. Cartas también depende la posición de cada uno. A mí personalmente me tocó un lugar a 8 kilómetros de Puerto Argentino en el cual no estábamos muy abastecidos de absolutamente nada, no solamente de comida, sino de cartas. No era fácil recibir las cosas. Yo recibí una sola encomienda, abierta obviamente, con una carta, pero sí, uno sentía el apoyo de la familia. Y bueno, no me tocó recibir cartas de otra gente que no sean familiares, ¿no? Pero sé de muchos que las han recibido y hasta el día de hoy se ven con una gran amistad, porque queda realmente un vínculo tan fuerte que es muy difícil disolver ese momentito que a uno le hace volver a la vida normal
aunque sea por un ratito, ¿no? No sé si más o menos soy claro con el... Sí, tal cual. No sé si, Euge, vos querías... Sí, gracias, Solcito. Bueno, primero me presento, yo soy Eugenia, soy estudiante de Historia, estoy en 5º año, ya a poco de recibirme. Y bueno, en primer lugar me parece alucinante las cosas que contaban Germán, Rodolfo y Martín. Me era imposible no pensarme también como estudiante de historia universitaria y darme cuenta de todas esas cosas que contaban ustedes, o sea, como todos estos abordajes de tantas dimensiones distintas, o sea, un poco superar Malvinas como el acontecimiento y pensarlo más en clave procesual, ya sea enclavado en el terrorismo de Estado como también en la colonialidad en América Latina, y darme cuenta mientras los escuchaba de decir, claro, yo me quedé con la imagen de Malvinas que me enseñaron en la escuela primaria y secundaria, y darme cuenta que ya casi terminando de cursar mi carrera, y ya habiendo cursado las historias argentinas y las historias contemporáneas, realmente, digo, todo esto, todas estas cosas tan ricas que ustedes cuentan, yo las conozco muy tangencialmente y realmente no tengo formación en absoluto sobre eso. O sea, es un mundo nuevo todo lo que estoy escuchando y realmente me vuela la cabeza porque me parece increíble escuchar a los protagonistas y a gente que sabe una banda como Martín en cuanto al proyecto pedagógico de la dictadura, etc. Entonces un poco mi pregunta iba en torno a, bueno, si desde el CECIM han tenido, digamos, experiencias así en institutos de formación docente, o si han tenido algún acercamiento con la universidad y estudiantes, bueno, de historia o de cualquier otra disciplina, un poco cómo es ese proceso, si existe, si lo tienen pensado. También, bueno, para pensarnos en esto que contaban ustedes, sobre todo Germán, de, bueno, quizá la huella también que dejemos y esta malvinización y el sentido común y cómo volverlo algo más en clave nacional y que nos compete a todos, como nosotros como futuros docentes, bueno, tenemos la tarea de poder transmitir como toda esta mirada tan distinta y tan rica de algo tan importante como esto. Un poco mi pregunta era esa. Bien, aunque parezca mentira, nos fue mucho más fácil llegar a la universidad que llegar a los colegios primarios y secundarios. Quizás la universidad, la unificación de criterios o la politización de lo que es la universidad facilita el ingreso a una charla más abierta sobre Malvinas. De hecho, hay carreras curriculares obligatorias sobre Malvinas en la universidad, se dan todos los años. Rodo es uno de los expositores. Yo estoy más abocado a lo que es primario y secundario. Intentamos varias veces llegar a Secretaría de Inspección para poder, nosotros como centro dijimos, es más fácil explicar nuestra propuesta a un inspector, ¿sí? Porque el inspector después puede ir explicando a los directivos cuál es la idea. Tenemos un proyecto en el año entre el 2010 y el 2015, todos los escritos que hay de universidad o del Ministerio de Educación llevan el loguito de CECIM, ¿no? Si lo dan vuelta van a ver el loguito de CECIM. Teníamos todo un trabajo hecho importante, de la misma forma de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Y así como la política nos facilita el ingreso a la universidad, nos complica a nivel provincial. Llegar a la Secretaría de Inspección es como, les cuento lo que nos pasó, porque es más claro. Tratamos de entrar para tener una charla con la jefa de inspectora, para hacer, después teníamos hasta el lugar en el aula magna
del Normal 1 dar una charla para que los inspectores escucharan nuestra propuesta y nuestras ideas. Y bueno, dice, pero nosotros no vamos a promover ni facilitar ningún trabajo que pueda servirle como trampolín a ninguno de los Bruera. Pero nosotros no estamos acá por Bruera, estamos tratando un tema que va mucho más allá de un intendente. Bueno, ahí terminó la charla, ¿no? Es difícil. Lo vamos a seguir intentando, pero es muy difícil. Y además se complica porque así como nosotros tenemos esta idea de abrir un poco la mente, tenemos mucha gente que tiene la idea de cerrar la mente, ¿sí? No sé si algunos han leído, hemos tenido ya clases en los chicos de primaria con excombatientes que han llevado misiles, granadas, fusiles a un colegio primario. Ha salido en los diarios, una cosa, bueno, eso se permite por no tener un control y no tener una idea de lo que se va a hablar de Malvinas. Bienvenido, Rodo. Gracias, se me cortó la Bien. internet. Bueno, yo no seguí con lo tuyo, pero contesté un par de preguntas posteriores, así que te dejo terminar. ¿Está más o menos contestado, Eugenia? Sí. Sí, perfecto. Gracias. Bárbaro, ¿no? Dale, Rodo. Sí, no, yo ya ni me acuerdo en qué pedacito concluí, pero yo quería, si hay alguna pregunta, obviamente, las preocupaciones de ustedes, estamos para aportar. El tema sindical, habían preguntado el tema sindical, sí. Bueno, yo le expliqué que estábamos con este proyecto con los chicos de Villa Elisa. Nosotros hicimos 2 experiencias importantes y la hacemos en la Facultad de Periodismo, una de ellas, la hicimos en la Facultad de Ingeniería en otro momento, invitar a los jóvenes de los sindicatos que hagan estos cursos sobre Malvinas, donde en realidad podemos discutir todas las políticas soberanas y a su vez compartir algunas experiencias que para nosotros fueron muy enriquecedoras. Por ejemplo, conocer las empresas nacionales. Y una de las cosas que nos permitió muchísimo fue valorar esto, ¿no? Miren, el profe de historia puede dar fe de esto, Martín, de cómo ha sido, por ejemplo, la constitución del Banco Central, ¿no? Si uno mira originalmente la creación de la Carta Orgánica del Banco Central, establece un modelo de nación, un modelo de país, y esa carta del Banco Central que ha tenido distintas modificaciones cuando vienen los procesos nacionales y populares, obviamente hacen de que estas cartas estimulen el desarrollo y el crédito de las pymes y de las empresas nacionales. Y cuando vienen los procesos neoliberales, lo primero que hacen es extranjerizan los depósitos, los desnacionalizan y obviamente esto tiene mucho que ver con la historia de Malvinas. ¿Por qué? Porque el Banco Central tuvo en su composición originaria, obviamente, la mayoría de los directores que eran de las empresas británicas. Entonces, esto es un elemento importante a tener en cuenta. Pasa algo parecido con la empresa nacional marítima, ¿no? Digo, cuando hoy ustedes ven esos videitos, cómo se pesca en la milla 201 y la cantidad de barcos extranjeros que están ahí, obviamente hay una captura ilegal, un robo de las especies que obviamente son móviles, se navegan en las aguas, pero obviamente quienes tienen mayor capacidad de poder tener una flota de mar hacen una captura ilegal. Nuestra flota de mar, históricamente en los procesos neoliberales, se fue destruyendo, y obviamente tenemos los problemas que tenemos con la captura de especies muy rica en calidad, proteína y de alto valor comercial, que va a manos extranjeras. O sea que son debates entre los que creemos que son importantes y que hay que conocerlos en su integralidad. Por ejemplo,
quien más conectividad genera que la empresa aérea como Aerolíneas Argentinas. Entonces es importante saber cuál es la función que tienen estas empresas, qué rol cumplen, qué papel juegan en la constitución de una nación y en sus políticas soberanas. De todos estos temas son temas recurrentes de discusión que nos estimulan al diálogo con las experiencias de quienes trabajan ahí, como los compañeros de astillero, aprendimos muchísimos de ellos. En fin, creo que esto es muy interesante con el movimiento sindical, porque a veces hay una idea, a veces cuando lo hemos llevado a muchos dirigentes sindicales jóvenes a la facultad, algunos nos plantean reticencia, che, pero no están en el sistema formal, ¿por qué no se inscriben? ¿No? Y la verdad que la universidad tiene hoy un valor que es abrir las puertas, y que hay que abrirle las puertas independientemente de que concluyan o no sus estudios superiores, pero la universidad es una fuente de discusión, de crear un pensamiento propio, crítico, que nos ayude a tener la expertise de su trabajo, pero también la incorporación de los saberes de la academia. Entonces, en este sentido, es muy importante que nosotros hagamos todo este tipo de estímulos no solamente con sindical, sino barrial. Les cuento una anécdota muy chiquita. Nosotros durante este año hicimos distribución de aproximadamente unas 15 toneladas de pescado a los comedores de la región, aproximadamente unos 80 comedores. Cuando hicimos esta campaña de donar lo que nosotros recibíamos en concepto de donación, lo hacíamos como una idea de establecer una práctica que sostenemos en el CECIN de solidaridad, pero no la solidaridad boba de dar por dar, sino la solidaridad que planteara la discusión de la soberanía alimentaria, que nos planteara y nos cuestionáramos si a la hora de decidir lo que comemos lo hacemos con libertad. Si nosotros decidimos qué tenemos que comer, o hay alguien que está decidiendo por nosotros qué tenemos que comer. Esto en un comedor generó muchísimas y muy buenas discusiones, porque desde la discusión de decir de que el pescado no era rico, a plantearnos, che, qué importante, y descubrir la calidad nutricional que tienen los pescados equivalente a la leche materna. Entonces, son discusiones que nos llevan, que están atadas, que están vinculadas entre sí, y que obviamente me parece que nos sirven a todos poderlas promover, estimular y ejercitarlas, ¿no? Y más a ustedes que son de la ciencia de la educación, ¿no? Acá hay, bueno, varias, hay una pregunta otra pregunta de Mónica, después Fran también tenía una pregunta para aportar y Anabela, no sé si alguien más tiene alguna pregunta o algo, las podemos ir dejando por el chat para no extendernos mucho más de tiempo, no robarles mucho más tiempo. Mónica preguntaba, durante la guerra hubo una manipulación de los medios argentinos de los hechos, ¿saben por qué? Que es una pregunta interesante, digo, pensando también en algo que comentaba Martín y que estaban recién, bueno, que también reponía Germán Rodolfo en relación a pensar no Malvinas encorsetado en esos perdón, no me acuerdo la fecha exacta, 72, 73 días, sino también, 74 me dice Sofía ahí, sino también pensar Malvinas en el contexto, como decía Germán, digamos, del terrorismo de Estado, ¿no? Del proceso de la última dictadura. Pero bueno, no voy a contestarla yo la pregunta, no sé si Martín o Germán, Rodolfo querían recuperar la pregunta de Mónica y después le damos la palabra a Fran. Sí, yo tengo una opinión, me gustaría escucharlo a Martín, que no lo veo ahora en la pantalla. ¿Está por ahí Martín? Porque él nos ayuda también a pensar estas cosas, ¿no? Sí, acá. No, sí, bueno, la cuestión de los medios ha sido muy abordada en general en relación con la dictadura, ¿no? Ahí ha habido, por un lado, digamos, desde el comienzo de la dictadura, toda una política de control de los medios de comunicación y de censura, pero también ha habido grandes medios que fueron cómplices también, ¿no? de la acción del gobierno militar, que actuaron en consecuencia de una manera muy, digamos, permanente, digamos, durante gran parte del periodo de la dictadura, y bueno,
habría que ver, pero en gran medida el episodio de la guerra no fue una excepción en esas actitudes de colaboración. También es cierto que hay todo un conjunto de investigaciones que miran en general las actitudes sociales de distintos actores en torno de la guerra. Bueno, justo, digamos, bueno, todavía no es el 2 de abril y ayer justamente hubo algunas personas que recordaban la movilización de la multipartidaria en esos días previos al 2 de abril, el 30 de marzo, ¿no? O sea, digo, pensar la cuestión de los medios también sería interesante pensar, bueno, hay varias investigaciones al respecto y recorridos históricos sobre la actitud y las posiciones de distintos actores, que además, vistos a la distancia, digamos, bajo ese paraguas, por un lado de la censura y por otro lado de actitudes de colaboración, también a veces invisibilizan algunos matices, ¿no? A mí me parece bien interesante algunas cosas que recupera Rosana Guber de algunas voces, digamos, que fueron contemporáneas al acontecimiento de la guerra, pero que trataron de marcar que su adhesión a la causa de Malvinas no necesariamente implicaba una adhesión a la dictadura, ¿no? Bueno, no usando el término dictadura, digamos, un apoyo al gobierno militar, aunque ese es un escenario que realmente también las fuentes muestran que fue muy difícil de sostener. En general lo que vemos, ¿no?, en los medios de comunicación es un relato que estaba muy amoldado, digamos, por un lado la censura de una parte y por el otro a las actitudes de colaboración con la construcción de una narrativa de la propia cúpula militar, digamos, ¿no?, sobre lo que estaba aconteciendo, ¿no? Pero bueno, también estaba bueno en ese sentido lo que Germán traía cuando mencionaba hoy, hace un ratito, el tema de cómo digamos, de qué información llegaba a quienes estaban en las islas respecto de cómo se estaba relatando, digamos, ¿no?, en el continente los episodios, digamos, ¿no? Ahí hay algo muy, muy impactante respecto a esas construcciones, ¿no?, narrativas sobre los acontecimientos, incluso las que son contemporáneas a los acontecimientos mismos, digamos, ¿no? Sí, Martín, te hago una pregunta. ¿Vos crees, cuál es tu opinión, ¿no? Obviamente, ¿no? Cada uno tiene su forma de ver las cosas. ¿Veías ese ocultamiento en la televisión, vamos a poner en la radio, ese ocultamiento de lo que realmente estaba pasando, como un apoyo al gobierno militar o como una posición para que el pueblo no explote y no vuelva a salir a la calle como salió el día de la plaza? Bueno, la verdad que es una muy buena pregunta. Yo pienso ahí, la verdad que habría que mirar también eso, es todo el periodo desde el 2 de abril hasta la rendición, como un periodo en donde además hubo distintos momentos al interior, ¿no? Me imagino al principio, cuando uno mira alguna de las fuentes, es posible ver sobre todo ese contraste entre el 30 de marzo y el 2 de abril. Después lo que hay también es una cuestión de ocultamiento, ¿no? En realidad quizás sea muy difícil solo desde las fuentes documentales recuperar cuáles fueron las intenciones de los actores, ¿no? Por ahí, en ese sentido, la inscripción de la dictadura, perdón, de la guerra en el contexto de la dictadura, quizá aporte más luz sobre la actitud completa, ¿no?, de los medios, inscribiendo también la forma de narrar la guerra en toda la actitud que tuvieron durante el periodo, ¿no? Pero sí hay ahí, evidentemente, bueno, eso se ve también también en los discursos de los funcionarios del gobierno militar en torno del 2 de abril, ¿no? Un uso que contrasta mucho con el momento de movilización del 30 de marzo, digamos, ¿no? Ahí hay un contraste en los discursos iniciales de exaltación de la posición en torno de la ocupación de las islas, etcétera, con relación a esa otra movilización, digamos, ¿no? Pero bueno, después, digamos, la narrativa mediática sigue, digamos, ¿no? Y tiene también ese tono de ir siguiendo, ¿no?, digamos, un ocultamiento de ciertos acontecimientos durante todo el periodo, digamos, ¿no? Pero bueno, no sé cómo lo ves vos, Germán, o cómo lo han visto ustedes también. No, es una... viste que hay cosas que no por haber estado en Malvinas no las tienes re claras, ¿viste? Y digo, como en la forma que tenés de hablar y de expresarte,
Digo, capaz que acá encuentro lo que estoy buscando, ¿no? Porque una vez tuvimos una charla de Carlos Giordano en el CECIN explicando cómo se manejaba la información, ¿no? Durante todo el proceso Malvinas, ¿no? Y realmente para el que no conoce es algo que es esclarecedor y te deja con la boca abierta, ¿viste? Ahora, encontrarle el fin, porque el post-Malvinas sí yo no tengo dudas de que fue ocultar todo lo que pasó, ocultar los estaqueamientos, las torturas, el hambre, el frío, la cobardía de nuestros jefes. Obviamente fue eso. De hecho, antes de que nos dieran, digámosle, la libertad, nos hicieron firmar un documento en el cual nosotros no podíamos hablar absolutamente nada de lo que había pasado en Malvinas, ¿no? Entonces, todo lo que vino después, sí, para mí está muy claro que era evitar un bochorno tremendo de lo que había sido Malvinas. De hecho, como de costumbre, tengo otra anécdota. Yo tuve la suerte fui 2 veces a Puerto Argentino. Una de las veces que fui me cruzo con Casanseu. Me dice, pibe, me dice, ¿vos de dónde sos? Digo, de La Plata. Me dice, ¿querés darme tu número de teléfono y yo llamo para decirle que estás acá y que estás bien? Le digo, bueno, la verdad no pensé que iba a llamar. Y sí llamó. Avisó, bueno, que estaba en Malvinas, que estaba bien. Y se ve que le quedó mi teléfono. Tiempo después, calculo que debe haber sido alrededor de 2 o 3 meses, otro de los problemas que me ha quedado en Malvinas es la pérdida de la noción del tiempo. No sé si es 1 mes, 6 meses, 3 años, todavía no lo he podido superar. Pero calculo yo que debe haber sido 3 meses, suena el teléfono y me llama, me dice, Germán, sí. Y mira, te habla Nicolás Casanseu. Me dice, ¿te acordás de mí? Digo, sí, digo, bueno, gracias por llamar. Me dice, mira, yo tengo imágenes de Malvinas y me gustaría irlas compaginando contada por la voz de los excombatientes. Me dice, ¿te interesa? Le digo, sí, por supuesto. Así que, bueno, me vestí para la ocasión y me fui a un canal que quedaba ahí cerca de Canal 9. Llego, me dice, bueno, a vos te toca, estamos empezando con la parte del 1 de mayo. Yo voy pasando las imágenes y vamos poniendo tu relato. Bueno, perfecto. Obviamente, 1 de mayo ya estábamos, cagados de hambre, cagados de frío, todos mojados, con 5 compañeros torturados. Bueno, obviamente fue lo que yo conté, ¿no? Bien nos lo estábamos pasando, encima habían empezado los bombardeos, nos pasó, también tenemos una anécdota con Rodo del 25 de mayo, una cantada del himno en el medio de la nada, en el cual nos quedamos todos callados, que nadie sabe por qué, y nos estuvimos dando vuelta a una piedra por 4 horas, ¿te acordás, Rodo? Sí, claro. Todo ese tipo de tortura, ¿no? Y la verdad que terminó y yo me fui bárbaro, ¿viste? Porque pude contar, pude poner mi impronta, digo, en lo que va a ser un documental fabuloso, ¿no? Sale el documental, obviamente lo mío no estaba, ¿no? Por eso digo, yo sé después el porqué de eso, ¿no? Para evitar un montón de cosas. Lo vemos en el laburo de la comisión de familiares, lo vemos en la conformación de lo que fue la comisión de familiares, el ocultamiento de las tumbas NN, hay un montón de cosas luego. Pero antes siempre tuve esa... Digo, ¿habrá sido por mantener a estos tipos en el gobierno o por mantener quieto el pueblo argentino que si uno le contaba, pues yo me imagino, me pongo en el lugar de mi vieja, están masacrando a los soldados argentinos y mi vieja está obviamente en la casa de gobierno tirando piedras, era una cosa lógica. Por eso siempre de ese pedazo, sobre todo la duración de la guerra, me quedó la duda en cuál era el motivo por el cual se mentían en los medios de comunicación.
Pero bueno, te agradezco, Martín. No sé, bueno, acá también hay otra pregunta en el chat de Damián, que es un compañero de ciencias. No sé, bueno, Fran, si vos antes querías comentar algo antes. Bueno, leo acá el aporte de Damián en el chat, que pregunta si es posible que la connivencia de la Junta Militar con cierta parte del periodismo de ultraderecha durante los años previos a la guerra generase que la sociedad prefiriese creer lo que los medios decían. Bueno, en relación a esto que venían preguntándose en relación a los medios. Sí, es totalmente cierto eso, que había una connivencia, está demostrada. A veces uno, está bueno, una vez una compañera hizo un trabajo que tenía que ver con las tapas de los medios de comunicación, de los 5 grandes medios, en Nación, Clarín, creo que estaba Ámbito Financiero, Crónica y Página 12, ¿no? Que reflejaban los medios, las tapas de los días 1 y 2 de abril de los primeros 10 años de la Guerra de Malvinas. Y ahí sí aparece ya un debate de idea muy fuerte en cómo las tapas expresan el conflicto de Malvinas. Y van a encontrar una coherencia en el pensamiento de los medios que tenían mucha afinidad con lo que sería la estructura de la alianza estratégica que tenía el Reino Unido con Estados Unidos. Y eso está documentado. A veces cuando uno recurre a esas tapas se da cuenta. Entonces también la construcción de un falso nacionalismo, ¿no? La idea de que este nacionalismo nos hacía, obviamente, portadores a partir de la experiencia de Malvinas, de un emblema simbólico anti-OTAN, pero que en definitiva era antipopular, ¿no? Digo, entonces hay una connivencia, y siempre esto está todo el tiempo. ¿Por qué? Porque acá hay un debate, digo, la cuestión central de Malvinas, ¿cuál es? La cuestión central es la patria o la colonia. Esa es la contradicción fundamental. Obviamente, dicho así, parece hasta como antiguo, pero sin embargo es presente. Digo, hoy, con esta situación de pandemia, ha surgido y está cada vez más en evidencia, y a partir de Brexit, que el Reino Unido se tuvo que refugiar en sus colonias, ¿no? Su ruptura o su crisis temporal o definitiva, no sabemos qué va a resultar, con la Unión Europea hace de que el Reino Unido consolide su poder, y no ha sido casual que Boris Johnson haya dicho hace no más de un mes atrás de que, bueno, ellos tienen prioridad estratégica de conservar todas sus colonias, y obviamente la de Malvinas en particular, con capacidad de incrementar su arsenal nuclear, ¿no? Digo, hay que tener en cuenta que en Malvinas viven 2.500 habitantes y hay una población que oscila y que varía de 3.000 o 4.000 militares que están todo el tiempo ahí. Y la pregunta es, ¿para qué están ahí? Bueno, están exactamente para consolidar su poder, para construir una advertencia de que ellos tienen el manejo de ese lugar, que se han apoderado ilegalmente de las riquezas y que ellos están dispuestos a tener cualquier tipo de acción beligerante en caso de una hipotética acción militar. Ahora bien, la Argentina ha venido sosteniendo permanentemente de que hay que promover el diálogo en el marco de la resolución 2065 de Naciones Unidas. Por lo tanto, nosotros no creemos que la salida al conflicto de Malvinas sea un conflicto militar, sino por el contrario, tiene que ser un conflicto político. Tiene que tener una resolución política, ¿no? Después busquemos las maneras y cómo, pero digo, queremos marcar esto para que quede claro, porque obviamente nosotros sí vemos intencionalidad en cómo los medios todo el tiempo están comunicando las cosas que suceden en Malvinas. Yo los invito a veces que lean cómo lo plantea todo el tiempo Infobae y la mirada que tiene alrededor de esto, ¿no? Y cómo a veces han eludido deliberadamente tratar el tema de las torturas en Malvinas. Y cómo la justicia argentina ha sido absolutamente obsecuente de esta política que también
determinan y hegemonizan los medios de comunicación. Entonces, bueno, creo que hay un vínculo que obviamente en muchos casos son materias de estudio, en otros, bueno, son declamativos, pero me refiero que ahí tenemos una puerta de investigación todo el tiempo y obviamente nos sorprendemos con las cosas que encontramos, ¿no? Bueno, acá suma Julia que esa connivencia se evidenció también con la apropiación ilegal de papel prensa. Pensar que fue un plan y no acciones aisladas a mí me ayuda a comprender porque hubo muchos argentinos replicando el discurso de los medios durante la dictadura. Julia, que es otra compañera de ciencias, pero también de periodismo. Bueno, pensando como en unos últimos 20 minutos para ir cerrando, no sé si, bueno, Fran o Anabela querían comentar algo, tenían ahí como preguntas o comentarios pendientes si los querían sumar. Bueno, yo me llamo Francisco, soy estudiante también de la carrera de Historia y militante de la Fabreche y de la Secretaría de Derechos Humanos. Yo quería compartir una breve sensación y reflexión y cerrar por ahí con una pregunta. Antes de la actividad, hoy un poco venía pensando en una frase de una compañera que la dijo ya hace un tiempo, y es que no va a haber 9 de julio completo antes de que podamos recuperar nuestras Islas Malvinas. Entonces, creo que un poco, esa compañera es Cristina, ¿no? Y creo que entiendo que un poco el recuperar sus voces, el recuperar sus testimonios, me parece que se vuelve central para poder pensar Malvinas, para poder resignificar la importancia de la memoria, la soberanía y también para el fortalecimiento de nuestra democracia. Así que en ese sentido creo que nada, que hablar de Malvinas siempre es una causa que nos convoca a todos como pueblo argentino y siempre creo que es lindo poder escucharlos. Así que agradecerles en primer lugar. Y la pregunta estaba direccionada a que hoy también venía pensando que hace poquito como agrupación política nos sumamos a diferentes iniciativas que tenían que ver con el Plantamos Memoria, ¿no? Que tenían que ver con el fin de conmemorar esos 45 años de nuestra última dictadura cívico-militar y que también tenía eso de fondo, la resignificación, ¿no? de una generación política que quiso modificar la historia. Y pensaba a partir de los testimonios de los compañeros del CENSIM, y me interesaba y me preguntaba esta idea de poder pensar a los jóvenes como una generación marcada por la dictadura, pero también cómo a lo largo de la historia los jóvenes fueron protagonistas fundamentales de la causa de Malvinas. Y en ese sentido, quería un poco, la pregunta estaba situada en poder pensar cuáles son los diferentes desafíos, los nuevos paradigmas que tiene esa generación en este presente, algo de lo que un poco Martín cerraba en su intervención, esto de poder pensar a Malvinas el presente y el futuro, digamos, cómo se da esa nueva articulación con esas nuevas generaciones, digamos. Que me parece que es un lindo desafío y algo fueron comentando a partir de sus intervenciones, pero me gustaría si pueden responder eso. ¿Arranco yo? Bueno, en primer lugar, Francisco, yo creo que una de las cosas que tiene responsabilidad la política y las orgánicas políticas, gremiales y sociales y de derechos humanos es tratar de construir esta idea de un pensamiento fundamentalmente soberano. ¿Y qué es tener un pensamiento soberano? Es primero soberanizar nuestras cabezas, es tener esa capacidad de tener un sentido crítico, de tener preocupación e intriga por la duda y tener el cuestionamiento permanente, ¿no? No dar las cosas como por sabida o por enteradas, porque esto es establecer un modelo muy asimilado en la época del neoliberalismo que tiene que ver con esa idea de la meritocracia, ¿no? Una cosa que no profundiza ni cuestiona, sino por el contrario que establece un parangón que dice las cosas son de esta manera y si vos las lograste hacer, tu éxito está garantizado. Entonces, creemos que ahí hay un debate interesante, cultural, que lo tenemos que multiplicar,
porque la obligación popular es empoderarse de los derechos adquiridos. Ahora, la única manera de ser consciente de sus derechos es cuando uno en realidad tiene una soberanía plena del pensamiento. Y en eso creo que esto se trabaja en la escuela, se educa en nuestros niños, y obviamente esta discusión es una discusión transversal, no es una discusión para la élite, es una discusión cotidiana. Los padres tienen derecho al trabajo, los niños tienen el derecho a educarse, el pueblo tiene el derecho a la salud. Ahora, eso no es un derecho abstracto, porque a veces, digo, y con esto cierro, a veces, si hablamos de la física cuántica, o si hablamos de las matemáticas celestes, es muy probable que mucha gente no entienda. Pero cuando hablamos de soberanía, sí se entiende, porque el ARSAT está creado en nuestro país, ¿no? Con ciencia y estudiantes de nuestro país y con gran parte de tecnología de nuestro país. El astillero está en nuestro país, se pueden ver los barcos, el problema si esa política pública hace y permite y desarrolla la creación de una industria nacional poderosa. Obviamente, la soberanía es tangible, y nosotros lo tratamos de marcar todo el tiempo. El litio es nuestro, los nudos polimetálicos son nuestros, el agua potable es nuestro, las montañas son nuestras, el aire que respiramos es nuestro. Ahora, hay que internalizar esta idea, soberanizando mucho nuestras cabezas, haciéndonos conscientes de que el hospital público y la escuela pública son propiedad del pueblo. Y eso hay que defenderlo, pero también hay que discutirlo críticamente, con la idea, bueno, precisamente de ser amplio en la reflexión, pero también muy firme a la hora de defender estos derechos soberanos, ¿no? Estamos conectados todavía, ¿no? Bueno, no sé si Martín, vos querés agregar algo más. No, digo, solo en la línea de lo que dice Rodolfo, la verdad que me parece que ha sido tan claro que casi creo que agregar podría embarrar, pero digo, no, me parece que un poco en la línea de lo que preguntaba Francisco, que reflexionaba Francisco, es básicamente también pensar Malvinas, digo, esta cuestión de futuro es pensar también Malvinas en la inscripción de un proyecto de país también, ¿no? Bueno, que es un poco decir de otra manera lo que decía Rodolfo, digamos, ¿no? Cuando pensamos en esta idea de soberanizar nuestro pensamiento, ponerlo en concreto, digamos, ¿no? En la materialidad de esos derechos que tenemos que defender, y bueno, cómo los concretamos, cómo los materializamos. La verdad que Malvinas se inscribe también, si lo pensamos en futuro, en esa lógica, digamos, ¿no? En algún punto es hablar de alguna manera y pensar en las condiciones de esa soberanía, ¿no? En las condiciones materiales y simbólicas de esa soberanía, digamos, ¿no? Cómo construimos eso como condición de un proyecto de país, ¿no? Porque ahí es donde se juega el hecho de que esos derechos no sean solo declamativos, como decía Rodolfo, sino que, bueno, encuentren un anclaje material, encuentren condiciones, se puedan concretar, ¿no? Bueno, la verdad que el escenario en el que nos encontramos, bueno, del que venimos el año pasado, nos muestra claramente que la cuestión de la soberanía no es solo una cuestión de la carrera diplomática o del escenario militar, sino que atraviesa nuestra vida cotidiana y atraviesa todos los sectores sociales, digamos, ¿no? Lo vemos hoy con cuestiones que tienen que ver con desde la cuestión de las patentes y los laboratorios hasta las logísticas para la distribución o la recuperación de vacunas, por ejemplo, bueno, la disposición o no de una aerolínea de bandera, por ejemplo, que permita hoy a un país que firma un acuerdo para la compra de vacunas disponer a tiempo de esas vacunas. Digo, para solo agregar otro ejemplo más a lo que ya Rodolfo dijo con mucha claridad, ¿no? Bueno, cerramos acá con algo muy, muy cortito, muy fácil de entender lo que dijo Rodo. Obviamente Martín lo termina de redondear como si algo
si quedaba algo fácil para entender, difícil para entender, está todo más que claro, ¿no? Y lo que uno se siente, hoy Rodo me invita a participar de este conversatorio, y la verdad que yo vengo encantado, ¿no? Porque sobre todo cuando son jóvenes, porque uno va, tuvo la polenta la que tienen ustedes, nosotros en nuestro tiempo también la hemos tenido y la hemos tratado de usar lo mejor posible, ¿no? Y si algo me viene a la mente, por ejemplo, es esa rebeldía de poder ir más allá y cortar con esa recta infinita que siempre nos quieren meter en la cabeza, con un ejemplo claro, ¿no? Cuando nosotros volvimos de Malvinas y se empezó a hacer el gran monumento que tenemos en la Plaza de las Malvinas, nos colocaron 3 chorizos, que eran la Armada, el Ejército y la Aviación, ¿no? Y esa polenta que te da la juventud y la rebeldía de pensar más adelante, logramos taparlo con 3 carteles que dice Memoria, Justicia y Soberanía. Entonces, esa rebeldía que yo veía que teníamos en esa época, la veo en ustedes. Por eso me encanta poder charlar, poder debatir un montón de cosas, porque con ustedes es más fácil. Teniendo la rueda de un lado, tener gente como Martín que explica y te va abriendo la mente. La verdad que es un placer compartir estos momentos con ustedes, ¿no? Y saber de que esa rebeldía que nosotros tuvimos antes, la tienen ustedes ahora, y que no hablamos en vano. Esto queda y esto va más para adelante, y les da fuerza a ustedes como para decir, bueno, vamos en el camino correcto. Estamos yendo para donde tenemos que ir. Bueno, de por sí, muchas gracias, es un honor, Martín, haber compartido con vos, igual negro. Nosotros nos vemos seguidos, y a todos muchísimas gracias por el respeto y por la necesidad de conocer la historia de Malvinas, ¿no? Sí, Sí, quizás. siguiendo las Perdón, palabras de dale. mi compañero, le agradezco que nos hayan invitado, poner nuestra organización para cuando ustedes quieran. Hoy hemos tenido una charla introductoria, tenemos algunos compañeros que están especializados en algunos temas, y obviamente están a disposición. Y bueno, tenemos que seguir juntos. Este es un momento muy especial, y es muy necesario estar muy codo a codo, defendiendo la salud pública por un lado, pero por otro lado para que en la Argentina no vuelvan los procesos neoconservadores que achican la Argentina, que achican el Estado, pero también achican las cabezas, ¿no? Así que gracias y saludos a Martín, a todos los estudiantes, a Sofía por la invitación, y nos estamos viendo. Bueno, yo también agradezco, la verdad, la posibilidad de haberlos escuchado, aprender. La verdad que buenísimo haber podido participar de este rato de conversación. Bueno, y a disposición también para las veces que se presente, poder seguir participando. Realmente muy buena la actividad, y les agradezco también a los compañeros por las palabras y por haber podido escucharlos y compartir este rato. Bueno, muy brevemente, algo chiquito de nuestra parte, todos los militantes de la Jaureche, agradecerles a nuestros 3 expositores. Seguramente no hablo por mí nomás cuando digo que nos vamos todos con un bagaje mucho mayor de lo que fue Malvinas, y también, bueno, con unos horizontes, como decía Germán, mucho más claros de saber que vamos por donde tenemos que ir. Así que nada, agradecerles por la charla, estuvo buenísima, y bueno, eso también quedan ya las relaciones establecidas para futuras actividades. Nada, gracias por venir y coparse.
cómo se extraña el aplauso en estos tiempos. Qué difícil que es cerrar una actividad, ¿no? Como la virtualidad es muy difícil.